Ya. Hola, buenas noches. Soy estudiante de la UNADEM. Estoy en la licenciatura de Nutrición Aplicada. Estoy estudiando la asignatura Fisiopatología Aplicada 3, Unidad 2, Fisiopatología en enfermedades hematológicas y estado catabólicos. Y el tema es traumatismo. El traumatismo es un término que procede del griego y significa acción de herir. Se define como una lesión que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, producto del efecto mecánico de un agente o objeto externo, ya sea físico, químico o psíquico, que ocurre de forma abrupta o violenta, dando origen al trauma o herida. Si éste se presenta en varias partes del cuerpo, se habla de un politraumatismo. En la fisiopatología de estado catabólico hablamos de el catabolismo proteico aumentado va a afectar no solo el tejido muscular, sino otros tejidos como es el sistema inmunológico, que favorece la presencia de complicaciones sépticas y fallo multiórgano. La respuesta del estrés generado en pacientes en trauma se puede dividir de manera general en dos fases de respuesta: aguda o crónica. En la fase de respuesta aguda ocurre una respuesta inmediata al trauma, la cual se considera apropiada y adaptada por medio de la intervención del sistema neuroendocrino. En la fase de respuesta crónica se desarrolla una respuesta endocrina a situaciones críticas prolongadas denominadas maladaptadas y generándose un síndrome de desgaste sistémico. En la tendencia actual de la mejor manera de abordar la respuesta metabólica al trauma es en la que se considera el estado hemodinámica del paciente y las consecuencias sistémicas que implican. Estas fases son conocidas como fase EBB, fase flow y fase anabólica. En la fase BBB o hipodinémica se caracteriza por una intensa actividad simpática, acondicionándose una caída del gasto cardíaco, provocando hipoperfusión tisular, con disminución a la vez del transporte y consumo del oxígeno. Asimismo, disminuye la tasa metabólica de manera aguda, aumenta la glucosa sanguínea, el lactato sérico y la liberación de ácidos grasos, disminuye la temperatura corporal, se produce una resistencia periférica a la insulina con la liberación a la vez de catecolaminas y la consecuente vasoconstrucción por este fenómeno. En la fase flow o hiperdinámica tiene un tiempo de inicio promedio de 5 días posterior a la lesión, pudiendo mantenerse esta fase hasta por 9 meses, mostrando a su vez dos fases específicas, aguda y de adaptación. Se caracteriza por la utilización de sustratos mixtos de hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. Se caracteriza además por mostrar un estado catabólico acentuado, con aumento del gasto energético de 1.5 a 2 veces del basal, condicionándose a la vez un mayor consumo de oxígeno y producción de CO2. Una vez pasada la fase anterior, se ha descrito la fase anabólica o de reparación, en la que se produce la restauración tisular. En las generalidades, las traumas se clasifican según lesión producida por causa mecánica, encerrados o abiertos, órganos afectados. Podemos distinguir dos tipos de traumas según la zona afectada: traumatismo auriculares son aquellos que afectan a las articulaciones, como esguinces o luxaciones. En traumatismos óseos afectan al hueso, como fracturas completas
fisuras, etc. Encontramos traumatismos de cráneo y cara, de la columna vertebral y politraumatismos. En el caso de una alteración psíquica se habla de trauma. En lesiones del aparato locomotor se encuentran las heridas, son lesiones generadas la pérdida de continuidad en la integridad de los tejidos blandos. Por tejidos blandos entendemos piel, músculo, tejido subcutáneo, órganos blandos, tendones, nervios, entre otros. Y los tipos de heridas son abiertas, cerradas, simples y complicadas. En pronóstico de la enfermedad se puede decir, el pronóstico depende totalmente del tipo de traumatismo, la zona afectada, a la gravedad. Un traumatismo grave puede llegar a incapacitar a la víctima o provocar su muerte. Los traumatismos más sencillos se recuperan en pocos días y los síntomas son diversos que podemos valorar. En caso de traumatismo físico se reconocen como el dolor, hemorragias, disnea, desorientación, pérdida de conciencia, shock, hematoma, inflamación, edema, dificultad de movilidad. Las causas de un traumatismo pueden ser múltiples causas y le encontramos en caídas, accidentes deportivos, accidentes de tránsito, quemaduras, agresiones, accidentes laborales del hogar. Y como está en la importancia como nutriólogo, decimos, la fisiología del organismo resulta compleja por las diversas interacciones que se producen entre los sistemas nervioso y endocrino, por lo que al someter al mismo a una serie de eventos de agresión suele incrementar el grado de complejidad de la misma y por ende el entendimiento de los diversos procesos bioquímicos desencadenados. Debemos al igual considerar siempre los primeros cambios presentados como una respuesta fisiológica con el objetivo de preservar la funcionalidad al menos basal del cuerpo humano, con el fin de mantener flujos adecuados en órganos vitales para al igual preservarlos y observar cuidadosamente la evolución del paciente para intervenir lo más prontamente posible e impactar realmente sobre el curso evolutivo de la enfermedad. Como profesionales de la salud es de suma importancia, por lo tanto, conocer la respuesta desencadenada por el organismo ante una agresión para abordar este tipo de pacientes de una manera multidisciplinaria y efectiva. Esta es mi presentación. Gracias.